Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este índice flamígero aquí en MXN Televisión, una multiplataforma que usted puede encontrar en todas las plataformas de la Internet. Estamos en Facebook, en X, en Twitter, en Threads, en Substack, en todas estamos ahí, nos encuentra. Y hoy tengo el gusto de reencontrarme con un viejo, no por la edad, pero sí por los años que tenemos de conocernos, un viejo amigo que además es un experto en cuestiones jurídicas. Él es abogado litigante y además es miembro distinguidísimo del Real y Pontificio. No me puedo acordar del nombre. Jesús, ¿cómo estás? Real y Pontificio. No, ahorita es que vamos en número, primeramente, no, agradecerte como siempre la invitación y la deferencia siempre, como dices, una amistad de ya de muchos años, porque los dos somos jóvenes, jóvenes aclaramos. No, pues yo soy parte del Ministerio Nacional Colegio de Abogados en México. Así es, así es. El colegio de abogados más viejo del continente, literalmente. No viejo, digamos que antiguo. El más novedoso, simplemente. Así es. Jesús, cambios en la Fiscalía y un debate en la Fiscalía General y un debate generalizado sobre si debe ser o no ser autónomo. Hay quienes dicen que la autonomía pues frena las cuestiones que deben estar ligadas con decisiones del Ejecutivo. Otros, por el contrario, entre los que me encuentro, por supuesto, creemos que la autonomía en una fiscalía es necesarísima porque así puede actuar aún en contra de integrantes del Ejecutivo que pudiesen cometer algún delito o alguna fechoría. ¿Cuál es la opinión que tú tienes, Jesús? Mira, aquí a resumidas cuentas, Facunda, me gustaría invocar ahora sí que una frase muy trágica, porque aquí el problema que vemos es cuando junto lo político vicia a lo jurídico, ¿no? Cuando en vez de tratar un tema jurídico, lo terminamos abordando desde una perspectiva o desde una evidentemente política. Y eso es lo que desafortunadamente hemos padecido en términos de la abogacía en los últimos, diría, es básicamente 7 años, ¿no? Porque yo he escuchado hoy por la mañana, hace un par de horas, como siempre, ¿no? Un poco las noticias, el tema donde pues, cumplimos un aniversario más con una nueva administración, ¿no? O ya no tan nueva, ¿no? Pues, y que justo estas últimas 2 administraciones se han enfocado mucho, desde la óptica de la legislativa, en realizar muchos ajustes ya no nada más a las legislaciones, sino a instituciones, a ciertas figuras, inclusive a poderes, ¿no? Mejor que es la famosa reforma judicial. Y ahí es donde el gremio lo hemos padecido, justo esta tendencia, cuando vemos que lo político termina diciendo a lo jurídico. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado, una república federal como es nuestro país. Existe una división de poderes que tiene una razón de ser, ¿no? Tiene una razón de ser esta división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial. ¿Y cómo ha sido la tendencia en los últimos años a que se terminen politizando más de las cuentas? Yo recuerdo hace tiempito, justo cuando estábamos todavía discutiendo, se discutía la famosa reforma judicial. Me preguntaban, igual en una intervención, y yo les decía, sí, efectivamente hace falta una reforma judicial. No la propuesta, pero sí hace falta una reforma judicial, porque es un poder con muchas necesidades que requiere sus ajustes, pero también requerimos una reforma al poder legislativo y al poder ejecutivo. Y si a mí me preguntan, yo te diría, la que más sigue urgiendo es la reforma al poder legislativo, porque ahí tenemos también la parte del punto medular de por qué tenemos problemas con la aplicación de las leyes, que muchas veces se traduce con la parte del poder judicial, y mucho también ahora lo vemos desde la parte de la fiscalía. En esta parte que tenemos estos cambios recientes en la fiscalía. A ver, la Fiscalía General de la República es una figura muy paradigmática que tiene funciones muy específicas. Que, a ver, en los últimos años, cuando se dio
principalmente este cambio de la famosa Procuraduría a la Fiscalía. La intención era dotar de mayores autonomía, de independencia esta figura, inclusive un poco la razón de cambiar hasta el nombre, ¿no? De ser fiscal a ser procurador, también un poco también el tema de la temporalidad, hubo una serie de cosas, ¿no? El problema aparte ha sido que en la práctica hemos visto cómo se ha politizado estas figuras que tienen una incidencia en el campo jurídico, porque la Fiscalía no deja de tener un punto muy importante en el tema de pues, la seguridad, ¿no? Y bueno, está relacionado con algo que es del orden básico de todos los días, una serie de quienes estamos ahora sí que envueltos en un orden jurídico y en la práctica de materia penal, es la comisión de delitos, ¿no? Entonces, el politizar este tipo de figuras nos lleva a hacer cortocircuito desde la parte jurídica. Y ahí es donde está parte de los puntos claves que como mencionas ahorita. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Diría, mientras menos politicen estas figuras, mejor vamos a tener en tu aplicación, en el funcionamiento y todo. Debería haber una independencia total. El problema es que la ejecución en la práctica vemos todo lo contrario. Pero tu mejor opinión, Jesús, creo que en esta politización que se ha dado en la Fiscalía durante los últimos 7 años, bueno, desde antes, cuando la Procuraduría sucedía lo mismo, pero hoy que debería ser autónoma, que muchos dimos la batalla, tanto en medios como en las calles, no se diga en los foros jurídicos, por esta autonomía. Esta politización no extendió los abrazos, no balazos a esta Procuración de Justicia, porque de todos los delitos que se denuncian ante los ministerios públicos, solamente el 3% llega a juzgados. No se judicializan las carpetas de investigación. Entonces, por eso hay tal impunidad y por eso hay tal crecimiento geométrico de la delincuencia en nuestro país. Salvo tu mejor opinión, claro. No, mira, lo acabas de dar exactamente en el punto medular, Pablo. Esas cifras son, a ver, las cifras siempre te van a permitir cierta interpretación, y esa interpretación que le podemos dar a estos datos que nos acabas de brindar es el reflejo y se queda corto de lo que padecemos en la práctica, porque efectivamente, tú lo has dicho, a ver, vivimos cada vez menos en un estado de derecho, en el que la delincuencia cada vez está creciendo más. Y eso nos lleva a diferentes situaciones. O sea, el punto es, la descomposición social también no genera la impunidad. Y a lo que veo en la intervención, pues también va de la mano, porque padecemos mucho el tema de la corrupción. Yo sé que ha sido uno de los grandes estandartes de las últimas administraciones, ¿no? Vamos a combate la corrupción, y vamos a erradicarlo, y vamos a imponer mejores prácticas, y vamos a imponer nuevos. Claro, en el discurso suena muy bien. El problema es en la ejecución donde se agarra, ¿no? Porque vemos estas cifras en las que han aumentado el número de delitos, simplemente, ¿no? O sea, lo vemos simplemente con el tema de desapariciones, ¿no? Desapariciones que pueden ser, a ver, las famosas desapariciones forzadas, o el tema de desaparición cometida por particulares, los famosos levantones, ¿no? Aquellos que realizan muchas veces la delincuencia organizada, que cada vez está creciendo más, ¿no? Y estas son cifras que nos dan, a ver, a los organismos internacionales, los que estamos también en la práctica, ¿no? Cómo este tipo de situaciones van en aumento, ¿no? Van en aumento y no disminuyen. El tema, efectivamente, es como tú señalaste, ¿dónde está la aplicación de impuestos más fuertes? Los ministerios públicos, como te decía, es una de las figuras que muchas veces, y lo digo ahora con la reforma judicial, había esa confusión, ¿no? Se confundía mucho las figuras, ¿qué hace un ministerio público? ¿Qué hace un juez? Y hasta la fecha se sigue confundiendo. Así es. La mayor parte de la población no tiene por qué tener ese conocimiento tan profundo de las figuras jurídicas, ¿no? No digas la mayor parte de la población. Durante el sexenio pasado, el señor que dictaba las mañaneras invariablemente inculpaba a los juzgadores de los errores que cometían sus ministerios públicos. Y siempre se lía con que
quienes liberaban a los delincuentes eran los jueces, quienes los liberaban por omisión o con intención eran los ministerios públicos que llevaban malos casos ante los señores juzgadores. Exacto. No, y lo que te decía yo al inicio, a ver, si combinas esto con los errores que vienen desde la parte legislativa, pues es el caldo de cultivo de la pesadilla que estamos viviendo. O sea, al final tampoco se le da de tantas herramientas, ¿no? En la persecución, la sanción de ciertos hechos delictivos, el mejor marco normativo. Entonces, eso lo vemos inclusive a los estudiantes de derechos desde que están en las aulas académicas. Ahora, trasladarlo a la práctica, es parte de los problemas en los que nos encontramos. Es parte de todos estos síntomas que hemos ido padeciendo desde hace muchos años. Ahora hacemos este famoso corte de caja de 17 años, ¿no? Por hablar de las últimas administraciones. Pero, a ver, sin generar polémica en la parte política, probablemente no es mi cancha ni mi arena. Pero a ver, son siempre los mismos. Son siempre los mismos. O sea, el legislador cambia muy fácilmente de bandera. O sea, hoy son verdes, mañana son azules, mañana son un nuevo color, son vino, son marrón, son negro, son blanco. O sea, ese cambio de cachuchi que están dando se da muy fácil, ¿no? Y no se da de los elementos adecuados, la parte legislativa para la persecución y sanción de esos delitos. Entonces, eso se combina con la falta de preparación, la falta de recursos que muchas veces el Ministerio Público no se le da las herramientas para llegar a cabo esas acciones de presión. Y si a eso se suman las carencias que, a ver, todavía siguen en el poder judicial, más allá de esta reforma, es donde vivimos la triste realidad en nuestro país. Te digo, es la falta de un Estado de Derecho. Y eso es peligrosísimo, porque el que aumenten estas cifras, el que aumente este tipo de situaciones, nos lleva a una descomposición social, nos lleva a una falta de inversión, nos lleva a escenarios trágicos. Ahí estamos muy lejos de países, por ejemplo, salió este fin de semana, no recuerdo, fue los ánimos del público, pero salió como un índice de paros fallidos a nivel internacional. Y estados proclives a estar en estados fallidos. Y México está en esa lista de estados proclives a ser fallidos muchas veces. Porque hay zonas de nuestro país ingobernables desde la parte que quien controla estas zonas del país. ¿Quiénes son? Es la delincuencia organizada. Pues, digamos, es el Estado, independientemente de la afinidad política que se tenga, eso ya está totalmente retrasado, ¿no? Es parte de la delincuencia. Y lo vemos inclusive traducido en la relación que tenemos, todavía, que no puede ser si es buena o es mala, ¿no? Que se tiene con nuestro principal socio comercial, que es el vecino del norte, ¿no? Pues, que ya nos catalogó a ciertas figuras de ciertas agrupaciones, como lo peor que ellos pueden catalogar, que son asociaciones terroristas, ¿no? Que se vuelven agrupaciones que amenazan la seguridad nacional de ellos. Ahora, si hablamos también de la seguridad nacional del vecino del norte, entonces estamos pasando aquí, porque comprometen también nuestra seguridad nacional. Entonces, es parte de todo un gran problema que no termina de dimensionarse. Tenemos el mundo de dimensión. Lo vemos como un cambio hasta cierto punto estético, político, ¿no? Quizá Venezuela en el fiscal, como si hubieran cambiado al secretario de cualquier programa, ¿no? O sea, parece que el cambio va por ahí, ¿no? Y no, la figura del fiscal es una figura muy primordial, pues, ¿no? Una figura que, como tú dices, mucho más que tuviera esa autonomía, que tuviera ese rol un poco más fuerte en sus funciones. El problema es que lo que escuché en el anterior fiscal tuvo muchas polémicas, estuvo rodeado de polémicas, ¿no? La hora titular, queremos que lo haga mejor, ¿no? Por el bien de todos y de todos, justamente, ¿no? Pero le vemos también una situación en la que se necesita cambios estructurales en el país. Y esos cambios estructurales se ven en componer esta reforma judicial. Y ahora ya estamos viendo parte de los nuevos resultados que están dando. Pues, y no estoy hablando de las cortes, estoy hablando de todos los modelos en los que se ha ido ajustando, ¿no?
la Corte digamos es una pieza de un rompecabezas más amplio. Es lo más visible. Es lo más visible, a lo mejor sí, es a lo que se le da más autoridad, tal vez visibilidad, precisamente, pero debemos salir, claro, todos los niveles, y al final, digo, a ver, parte de una también, inclusive decir un paso atrás, desde la parte legislativa. Vamos a tener un mejor país el día que tengamos mejores leyes, y las mejores leyes las vamos a tener cuando tengamos mejores legisladores. Un punto muy importante es, bueno, que cualquiera puede ser legislador, pero realmente las leyes que tenemos son las leyes más adecuadas. No va a haber ley perfecta, y queda claro por ver reformas. Incluso. El problema es que no estamos ni siquiera acerca de una ley estable, no sé qué es incluso. Y lo vamos con estos cortocircuitos cuando se termina por decidir el cómo. En vez de decidir una óptica única, la forma judicial de eso fue un tema que al final se inició tanto desde la parte política. Desde el debate las instituciones de orden jurídico. Y lo vamos ahora con estas resoluciones. Y lo vamos a ver ahora con ya lo padecéis. Y lo vamos a seguir padeciendo. Entonces, Ojalá. no, es un momento de esperar, pero es el punto de inflexión. Y en verdad es necesaria reformas muy estructurales a ciertas instituciones y que nos permitan de componer el dato, porque vemos estas citas que son citas preocupantes. Estado perdido, hablamos en todo Estado como Sudán del Sur, como Somalia, como Siria, tal vez Afganistán, ¿no? Perfecto. Pero vemos los índices de violencia, los índices de corrupción, los índices de crecimiento de las ocasiones delictivas, y demás, no están en el calle. Y ahora también vemos terrorismo, Jesús. Ahora también vemos terrorismo, coches bombas, minas terrestres, sembradas en caminos rurales y en carreteras. El panorama es desalentador. Si nos permites, hacemos una muy breve pausa y enseguida continuamos con esta interesante conversación. Perfectísimo, con gusto. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan.
Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros en este índice flamígero aquí a través de MXN Televisión. Conversamos con Jesús Coronado, abogado, litigante, miembro de la organización de abogados más antigua y con mayor prestigio de Latinoamérica, de América, porque antes de que hubiera barras en Estados Unidos, aquí ya existía esa organización. Jesús, hablabas hace un momento de colores, cambian de colores los legisladores para terminar en la oscuridad, ¿eh? Hay un bloque negro en la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría no da señales de luz, de iluminar, digo, la Fiscalía ya no es ni siquiera Procuraduría. No, el panorama es muy ominoso para nuestro país. Mira, lo que te decía Paco, que creo que estamos en un punto de inflexión muy importante en nuestro país, en el que, a ver, la reforma judicial es un hecho, que combatió en su momento, cuestionado efectivamente, era necesaria una reforma, una necesaria reforma, lo que mencioné, lo reitero, es necesaria una reforma también a la legislatura, y pues, incluir una nueva reforma judicial, y paulatinamente, espero muy más temprano que tarde, ¿no? Para recomponer justamente esta situación, ¿no? Deberíamos de las cifras que tú nos dabas, y también desde lo que discutíamos, ahora aparecen diferentes fenómenos delictivos, ¿no? Que han crecido como en las zonas ingobernables de nuestro país también, y eso es el reflejo de las instituciones jurídicas. ¿Por qué? Porque vemos ante el crecimiento de estas organizaciones delictivas, ¿no? Que generan muchas ganancias. ¿Será esa descomposición social? Esa descomposición social, a ver, estas agrupaciones, es el famoso fenómeno del comercio ilícito. Ese comercio ilícito que genera muchísimas ganancias y que además esas agrupaciones de muchas de ellas de delincuencia organizada, otras y empezaban contratados como terroristas y demás, toda la agrupación delictiva general, compiten por el mercado, ¿no? Compiten por esos mercados ilícitos. Y ahora, aquí no hay un interregulador, un intermonopólico, ¿no? Que está con ese paso y después no se espera que lo que es competencia social. No. ¿Cómo solucionan ellos estos problemas? A través de la violencia. Y es la violencia que padecen muchas zonas de país, desafortunadamente, que padece la ciudadanía, ¿no? Cuando efectivamente este tipo de situaciones de desapariciones, de secuestros, de tráficos, que se dan. Y eso es el punto en el que se complica este comercio ilícito con la corrupción. Y la corrupción en los múltiples niveles que la tenemos. Dicen juzgados, incluso hay una que decir, a ver, lo han descrito muchos
organizaciones a nivel internacional de que también en ciertos partes de nuestro aparato gubernamental, independientemente de la bandera política que se tenga, ¿no? Y aquí es donde estos problemas deben de tener una solución y debemos buscar diferentes vías de solución. Yo te puedo decir, desde el gremio de la abogacía, que no somos un gremio que esté ligado a ninguna bandera política, porque no lo estamos. Al final, nuestra labor se termina traduciendo en una cuestión técnica. Y eso no es acorde a ningún tipo de cuestión política. Al contrario, es ajena a todo este cuestionamiento político, sino que lo que buscamos es justo que se aplique la legislación, que haya una aplicación de la justicia, más allá efectivamente de lo que pudiera tomar una bandera partidista o de algún movimiento político, ¿no? Al final lo que buscamos es la aplicación de la justicia. Y ese problema lo vemos justo con todo este aparato. Los juzgadores, si no se les da los elementos, a las fiscalías también, si no se les da los elementos, y si desde la parte legislativa tampoco tenemos los elementos adecuados para la persecución y sanción de ciertos delitos, pues ahí tenemos una pésima combinación. O sea, de entrada ahí tenemos una combinación en la que definitivamente en un Estado de Derecho no vamos a vivir. Entonces, ahí es donde vemos las noticias, y lo podemos constatar día con día, ¿no? No hay un día en el que no veamos noticias trágicas de violencia, de secuestros, de homicidios, de delitos en materia patrimonial, de delitos a lo mejor de carácter sexual. O sea, todos estos índices que van creciendo, que no se han detenido, ¿no? Nos lleva justo a este punto que te digo, es necesario ese momento de inflexión. Más allá de una bandera partidista, así que la necesidad de reconvenir este tipo de situaciones por el bien de todos y de todas, por el bien del país. Claro, vivimos un sistema centralista. Todavía mucha gente en los estados habla de el centro, refiriéndose a la Ciudad de México. Uh-huh. Y prestamos demasiada atención a lo que sucede en el centro. En este caso a la Fiscalía General de la República. Pero dejamos de ver, o lo miramos de soslayo apenas, a las fiscalías estatales o a las procuradurías donde todavía existen. Uh-huh. Se están clonando. Lo mismo que sucede en la Fiscalía General, sucede clonado en las entidades de la República. Hay cambio en la Fiscalía General. Veracruz y Tamaulipas también están cambiando sus fiscales y interrumpiendo el plazo para el cual fueron electos. Los delitos tampoco se persiguen de la misma forma en las entidades. Sí. También hay un margen de incumplimiento, de judicialización de expedientes enorme, igual que sucede acá. El problema es nacional, estado por estado. Es generalizado por la cuestión de la Fiscalía General, pero cada entidad padece los mismos problemas. Esta politización nos ha llevado a eso. Efectivamente, Paco. A ver, no es la misma realidad, porque, a ver, no dejamos de ser un país muy grande, muy grande, hasta cierto punto. Y no es lo mismo la realidad de la Ciudad de México a la realidad a lo mejor de Veracruz, de Baja California, de Campeche, de Mérida y Yucatán, a lo mejor a la de San Luis o a la de Guanajuato, ¿no? O a la de Nuevo León. O sea, cada entidad de nuestro país sigue teniendo sus particularidades, ¿no? Sus propias dinámicas, sus propios problemas. Pero, a ver, este síntoma, como tú lo describías, sin lugar a dudas se está replicando en toda la República en cuanto a la politización de estas figuras. Y ahí es donde está la parte peligrosa. Lo que venimos ahora sí que reiterando es eso. Cuando se politizan este tipo de figuras es cuando empezamos a ver este tipo de problemas, ¿no? Al final se trata de figuras con una eminente carga jurídica, más jurídica que política, ¿no? Que al final, a ver, se termina haciendo cierta política, sí, pero esa política tiene que ir encaminada a la aplicación de la justicia, ¿no? Porque no deja de ser una figura de carácter jurídico. Entonces, este síntoma, a ver, sí lo vamos viendo en Hidalgo, a lo mejor en Querétaro, en Veracruz, en Tabasco, en todas las entidades.
Y tristemente, a ver, cada una va pues teniendo sus múltiples consecuencias, sus peculiaridades, porque también los fenómenos delictivos van variando de entidad en entidad, ¿no? Claro. La misma presencia de ciertas agrupaciones, lo que mencionamos en el bloque anterior, hay ciertas partes del país que son ingobernables y no hay un Estado de Derecho, o sea, hay una ausencia total del Estado de Derecho y ahí donde están las instituciones, donde están las instituciones de procuración de la justicia, donde está justamente esa política criminal encaminada. Pues yo te diría, es que el problema es que no contamos con una política criminal sólida. De ahí que veamos el crecimiento de estas estructuras delictivas y que los índices de corrupción, o es más, hasta de la misma, y es hasta paradigmático, en un país en el que, a ver, se cuenta cada vez más con índices de aprobación, por ejemplo, de las autoridades, tengamos mayores índices de percepción de la corrupción. O sea, los dos van creciendo cuando tendría que haber una correlación ahí, ¿no? Entonces, pareciera que vivimos en el mismo círculo, y sí, es el mismo círculo, por eso no vemos cambios estructurales, por eso no vemos grandes mejoras en un país que tiene muchas bondades, que tiene muchas riquezas, tanto desde recursos naturales como de recurso humano, ¿no? O sea, pues somos el país de las mil maravillas, somos el cuerno de la abundancia, pero ahora parecemos el cuerno de la abundancia del comercio ilícito. No, Y de la delincuencia. Exacto. De la abundancia de delincuencia. Exacto, somos el cuerno de la abundancia del comercio ilícito, no del comercio lícito, ¿no? Cuando podríamos serlo. Y esto lo vemos justo desde esta falta de estructuras en la procuración de justicia, en la aplicación también de la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque se han politizado estas instituciones. Más allá de lo que te decía, más allá de una bandera partidista que propiamente desde mi óptica no existe. No existe una bandera partidista real porque yo no encuentro en nuestro país, a lo mejor hay partidos políticos con una tendencia hacia la derecha o hacia la izquierda. Creo que eso ya quedó más que rebasado. Lo que mueve mucho son los intereses económicos y la delincuencia se mueve mucho por el interés económico, no tanto por un tema a lo mejor ideológico. Y ahí es donde hemos visto justo este crecimiento de la corrupción, de los índices de delincuencia en y que por desgracia se visibilizan o se han intensificado más en ciertas zonas del país más que en otras. Pero el problema sigue siendo generalizado, viene desde el ámbito federal y se termina replicando a todos los niveles propiamente. Jesús, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Podríamos seguir platicando durante horas sobre este tema que es apasionante, tanto para ustedes los abogados como para los comunicadores. Y por supuesto para el auditorio, que le interesa que en nuestro país haya justicia, que verdaderamente haya justicia. Y que mejore justamente nuestro país. Jesús Coronado, gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte, mi estimado Paco, un gusto estar contigo y saludos a tu auditorio. Igualmente, gracias. Y gracias a usted que nos acompañó. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.